Hoy vamos a platicar con los chavos de Fauna Nociva, que Fauna Nociva es una editorial especializada, una editorial independiente especializada en narrativa gráfica alternativa. Sí, claro. Pues, bueno, como menciona Aarón, yo soy Marco Caballero, soy el director artístico de Editorial Fauna Nociva, que es una editorial, pues sí, como menciona, enfocada en narrativa gráfica. Y pues en realidad el deseo de empezar esta editorial tiene que ver con que de alguna manera un par de miembros de la editorial pues lleva esta doble vida, ¿no? En la que hacemos edición y publicación de narrativa gráfica, pero también hacemos narrativa gráfica, somos autores. Entonces, cuando empezamos la editorial, pues era porque considerábamos que la oferta, o sea, que las editoriales que publicaban narrativa gráfica en México, que no eran muchas, cuando empezamos en 2017, este, pues son muy herméticas y no se arriesgan muchas veces a publicar artistas más jóvenes porque pues no son famosos, no venden muchos libros y como sus producciones son muy grandes, es una cosa de que tienes que vender, ponle tú que 10,000 libros, ¿no? Porque así es como se produce en masa. Y dices, no, pues si no hay 10,000 personas que quieran comprar esto, de por sí en México nadie compra libros, ¿no? Ahora imagínate, que nadie en tu casa lo conoce, pues no voy a imprimir tantos, ¿no? ¿Cómo crees? Y entonces pensábamos, bueno, o sea, no es necesario imprimir 10,000, o sea, si al final de cuentas lo que quieres es hacer esto, lo que quieres es que alguien lea tu trabajo, pues puedes hacer tirajes más pequeños, puedes imprimir, ponle tú que 100, 200, a lo mejor 100 o 200 personas sí va a haber que quieran consumir esto. Y empezamos por esa razón, pero también nos dimos cuenta de que pues en realidad había muchas más personas que se dedican a esto, que estaban en nuestra situación, ¿no? Que van empezando, que las editoriales pues no se fijan mucho en su trabajo, pero son muy talentosos y la verdad es que las cosas que hacen son hasta muchísimo más originales, ¿no? Y más creativas que lo que publican las grandes editoriales. ¿Por qué? Pues porque como no están limitados por esta cuestión de que le tiene que gustar a todo el mundo, pues como dicen, no, pues no me importa si le va a gustar a todo el mundo porque esto es un esfuerzo creativo y de expresión personal, entonces pues tienen más libertad, ¿no? Entonces eso nos parecía muy interesante y nos dieron muchas ganas de invitar también a artistas que consideramos que eran talentosísimos y talentosísimas, pues de tener un espacio, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Mónica Cuant, que estuvo también platicando con ustedes. A ella la conocimos a través de una convocatoria. Yo, hace, en el 2013, finales de 2012, me fui a vivir a Canadá y yo ya conocía de la escuela a Rubén y a Adriana por una amiga en común y éramos amigos, ¿no? Pero entonces habíamos estudiado artes visuales y cada quien hacía Adriana hacía pintura, por ejemplo, ilustración, Rubén hacía arte contemporáneo y yo también, aunque también siempre he hecho dibujo y siempre he hecho cómics, pero digamos que lo hacía para mí, ¿no? Me daba pena, pues. No creía que era lo suficientemente bueno, ¿no? En esa época. Entonces me fui a Canadá y yo empecé a hacer más cómics porque no tenía como nada que, o sea, tenía un trabajo que no tenía nada que ver con las artes y en mi tiempo libre pues no se me ocurría qué hacer y decía, siempre he querido hacer cómics, voy a hacer cómics, al final de cuentas no se los voy a, o sea, puedo probar a ver si puedo aprender de esto y puedo hacerlo bien. Entonces empecé a hacer esto durante pues, todos esos años y esta Adriana también en paralelo empezó a meterse a muchos diplomados, le empezó a interesar muchísimo la cuestión de la narrativa gráfica y empezó también a hacerlo. Entonces, además de esto, pues estaba este boom, ¿no? También en la Ciudad de México y en varias ciudades del fanzine y al final de cuentas dentro del fanzine pues hay mucha gente que hace cómics y que es muy buena y muy talentosa, ¿no? Muy joven. Y siempre pensábamos como, pues a lo mejor cuando regrese, también Rubén, como que le interesaba todo esto,
podemos intentar hacer una cuestión para editar nuestros propios fanzines, nuestros propios cómics, o por lo que les mencionaba al principio de que no había, o sea, las editoriales no te aceptan tan fácil, pues tienes que tener cierta trayectoria. Pues lo que pasa es que la fauna nociva son en realidad solo especies animales que para la gente, no sé, que vive en ciudades, pues son perjudiciales para la salud, ¿no? Pero en realidad no es como que esos animales sean malvados, ¿no? O sea, solo son inconvenientes para la gente que llega a ocupar los espacios y que se cree dueña de los espacios. Y eso es una alegoría, de alguna manera, es una metáfora para lo hermético que puede llegar a ser como el circuito editorial. De repente sí es como muy, muy cerrado, solo es como entre amigos, solo es entre gente que ya conocen. Y entonces nuestra idea era conocer, recolectar a gente que era más joven y que no estaba teniendo chance cuando tocaba puertas en editoriales, y poco a poco, como si fuera una invasión de chinches, irnos metiendo cada vez en más lugares, en cada vez más ferias, en cada vez incluso librerías, aunque sea difícil, pues para que ocupar ese lugar, ¿no? Aunque a lo mejor a otro tipo de proyectos pues, no les guste, ¿no? Incluso. Es una convocatoria abierta para cualquier persona, no tienes que ser famoso, no tienes que tener no nos importa, ¿no? Cuántos seguidores tengas en Instagram. Es una convocatoria que es, tú quieres publicar un cómic, bueno, mándanoslo y vamos a escoger algún trabajo que nos manden, y depende también mucho de que se ajuste a ciertas cosas que ahorita podemos platicar, que tienen que ver con nuestra línea editorial, el que escogemos, pero pues todos los años nos damos a la tarea de tratar de publicar a alguien nuevo, y alguien que, como, o sea, es nuevo y nadie más le va a publicar ahorita porque va empezando, bueno, nosotros podemos hacer eso y así escogemos, ¿no? Y nos gusta muchísimo colaborar con gente que va empezando, que no. Pues mira, básicamente a nuestra editorial lo que más le interesa publicar es narrativa gráfica, pero que esté inspirada en cuestiones locales, que no esté, ya sabes, como tratando de emular alguna fórmula del cómic americano o del manga, y que trate de abordar, contar historias, pues, que suceden en este contexto en el que vivimos. Ese es uno de los criterios. De pronto nos llegan historietas que pues, suceden aquí, ¿no? En la ciudad, y con las que nos podemos identificar, y también muchas son más para adultos, o sea, y no quiere decir que tengan como contenido así escandalizante ni nada, ¿no? Pero son historias que cuando eres más adulto te puedes identificar más fácil, ¿no? Más allá de historias de aventuras o cosas así que son como un poco más para públicos más jóvenes, ¿no? Esos son dos de los criterios que tenemos a la hora de seleccionar el material. Uno que esté, o sea, que esté en un contexto local, y otro pues que sea de alguna manera que se pueda identificar el lector más fácilmente, ¿no? La sacamos cada año. Hemos hemos estado 3 años, ¿no? Activos, la hemos sacado 3 veces, y sale por ahí de marzo o abril. Ahorita la verdad es que con esta cuestión del COVID-19 hay muchas cosas que uno tiene que anunciar con más cuidado, ¿no? Porque pues, no sabes qué va a pasar, no quieres quedar mal. Pero pues yo creo que si no pasa nada terrible, para abril del próximo año la vamos a volver a sacar. Pues sí, te mencionaba que detrás de ti veo algunas influencias, ¿no? Está por ahí Patience, de Daniel Close, editado por Fantagraphics, que es una editorial que sí nos gusta mucho cómo hacen las cosas en términos del tipo de historieta que publican, muy prestigiosa además. También veo por ahí, si no me equivoco, es la trilogía The Last Look de Charles Burns, ¿no?
Ajá, ajá. que editó Pantheon Books, es otra editorial que nos gusta mucho y que también Charles Burns es un gran artista, ¿no? Bueno, yo en lo personal lo admiro mucho y también es una influencia en mi trabajo como autor de historieta. Ok, Pues por ahí dos, ya, la boté pronto. órale. Y a nivel de editoriales, o sea, digamos, entonces es Fantagraphics, por ejemplo. No sé, yo vi como... Fantagraphics, Ajá, Koyama Press, era una editorial pequeña, canadiense, pero que hizo cosas muy importantes. Publicaba libros de Michael DeForge, ok. un caricaturista muy talentoso que lo recomiendo muchísimo. Está también otra que se llama Drone and Quarterly, también de Canadá, que publica, es narrativa gráfica que sí es muy similar, y es como narrativa gráfica contemporánea, alternativa, digamos que si le tuviéramos que poner algún mote, pues ese sería el más adecuado, ¿no? O el más fácil de reconocer. Pues es una pregunta bien interesante, porque creo que no nos sentimos parte de una tradición, porque como tú dices, sí hay como una especie de ruptura, ¿no? O sea, hay como una parte que está cortada y de alguna manera existe ya como un nuevo inicio, pero dentro de ese nuevo inicio, que es pues, reciente, sí nos consideramos como parte de una, sí puedes decir, tal vez no de una escuela, eso suena un poco académico, pero sí de digamos, un grupo de personas que comparten ciertas características, ciertas nociones, hasta a veces políticas, ¿no? Sí lo consideramos. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que apuntabas, ¿no? Definitivamente hubo como un reboot, un reinicio en la cuestión de la publicación de narrativa gráfica y en general de gráfica alternativa. Y creo que pues es muy evidente, ¿no? Que a partir de los años 2000, pues, de hecho, la industria editorial tiene una crisis desde hace ya muchos años, ¿no? O sea, su declive ha sido, o sea, como que ha durado mucho tiempo, de alguna manera, ¿no? Y pues lo que pasa es que antes las cosas que se publicaban, y también por cuestiones tecnológicas, ¿no? De los medios de reproducción, los medios de impresión, si querías publicar, siempre tenía que ser a través de una editorial, ¿no? Y tenía que ser una editorial grande, una editorial potente, como las hay todavía. Y la gente automáticamente, los y las artistas pensaban, no, pues es que si me tiene que escoger una editorial para hacer algo, pues nunca voy a poder hacer nada, porque no se puede, es muchísimo el dinero que cuesta hacer esto. Y lo que pasa es que pues después fueron cayendo en crisis las editoriales, se fue publicando menos de eso. Y también a partir de que sí hubo un boom en la narrativa gráfica, que tiene que ver justo con que empezó a haber mucha gente que ya no hacía cómics de superhéroes, que ya no hacía cómics para niños, para adolescentes, y se retomó este interés combinado con que existían o se redescubrieron técnicas de impresión mucho más económicas y para tirajes más pequeños, como es la risografía, pero también seguían estando ahí las fotocopias y seguían estando ahí la impresión digital, de hecho, mucho más accesible que nunca. Y pues entonces obviamente hubo un resurgimiento, pero ya no a partir de, según yo, ya no a partir de los cánones anteriores o de modelos aspiracionales como podrían ser, pues, no sé, Calimán, del Pantera, ese tipo de narrativa gráfica que se hacía en México antes, ¿no? Claro que sí, ese es nuestro Instagram. Y bueno, ahí pues vemos algunas historietas. Si quieres le puedes dar clic a la de hasta arriba, de la izquierda, del relojito. El relojito. Esto es parte de una colaboración que tenemos con otro proyecto aliado que se llama Vacaciones de Trabajo. Les recomiendo mucho que lo chequen. Tienen un periódico que se llama Siempre es Hoy, en el que publican narrativa gráfica de gente muy talentosa, como Yuri Peña, como Hernán Gallo, como Gala Navarro, como Chacho Grijalva, mucha gente que hace narrativa gráfica, y nos invitaron a hacer una colaboración
en la que lo que decidimos fue invitar artistas que a lo mejor no se caracterizan, no se dedican así como mucho al cómic, a la novela gráfica o cosas así, a que experimentaran con el formato y también que pueden mandar ilustraciones, pueden mandar print. Y entonces esta ilustración nos gusta mucho, este cómic es de Julián Madero Isla, que tiene su cuenta también, síganlo, que se llama Relojitos Time. Entonces, pues no sé, nos gusta mucho que es como perturbador y al mismo tiempo a veces es chistoso y pues sí es como una reflexión acerca del tiempo, del capitalismo, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Y en nuestro Instagram pueden encontrar otras historietas que hemos hecho en colaboración, bueno, que más bien han hecho personas a las que hemos invitado para esta colaboración de vacaciones de trabajo y fauna nociva, que es menos insufrible. Pues sí, es algo que tiene que ver definitivamente con una cuestión de almacenaje y preservación, que, que es difícil de hacer también porque justo estamos acostumbrados y acostumbradas al formato del libro, ¿no? O de la revista, no sé, cosas que tienen soportes más rígidos, ¿no? Que son más fáciles de archivar, tal cual. Lo que pasa con el fanzine es que pues es al final de cuentas una hoja o una hoja doblada, ¿no? O un par de hojas engrapadas, y es muy difícil de almacenar, pero sí se están haciendo archivos, ¿no? O sea, sí hay fanzinotecas, se tiene que hacer muchísimo trabajo porque o sea, no es tan fácil como preservarlo. Normalmente pues no se hace tampoco en papeles muy finos, pero de que se puede, se puede. Y justo es una conversación, ¿no? Entre gente que colecciona fanzines de manera casual. Es como, puta, pues, ¿cómo los guardas, no? Ujú. Y cada quien tiene su manera de guardarlos y de preservarlos, pero pues este es un ejercicio que se tiene que hacer y tiene que ver con el formato, ¿no? Y su naturaleza. Yo creo que al final de cuentas no tiene nada de malo hacer estudio académico de ningún, en realidad de ningún sujeto de estudio, ¿no? O sea, no creo que al sujeto de estudio le perjudique nada, ¿no? Que se analice o que se enseñe en las escuelas. Sin embargo, pues más bien depende de cómo es que la academia reinterpreta estas formas de expresión y cómo las difunde. Se pueden difundir de manera fiel a su espíritu y se pueden difundir de una manera que, o sea, como horizontal, pues, en la que se trata de empoderar a la gente. Es que ese es el problema de la historia del arte, ¿no? Casi siempre el mensaje de la historia del arte es, mira qué gran artista era Miguel Ángel, tú jamás podrías hacer eso. Ujú. Y el fanzine no propone eso. El fanzine propone, mira, esta persona, al igual que tú, hizo esto, ¿por qué no lo haces? Entonces, no hay esta cuestión de cuál fanzine es mejor. ¿Quién es el mejor fanzinero? O sea, esa es la pregunta más tonta que me puede ocurrir, ¿no? ¿Quién es el mejor fanzinero del mundo? No, ni idea. ¿Cómo mides esto? El punto es que cualquiera lo puede hacer sin miedo de ser malo, ¿no? O insuficiente en ello. Entonces es eso, tal vez la perspectiva de la academia con respecto al fanzine, pues tendría que ser un poquito distinta, ¿no? Para que, pues sí, para que no se tergiverse como esta esencia y pues no se termine convirtiendo en otra cosa. Llevamos, si no me equivoco, unas 13 publicaciones. Están ahí en la página, si quieren ahorita podemos checar y podemos también platicar de algunos de los autores para que pues, a lo mejor si a alguno les interesa, pues busquen su trabajo, los busquen en redes sociales, ahí chequen, ¿no? Pero sí llevamos como, no son tantas, pero sí o sea, para el tiempo que llevamos y para la economía, digamos, pues sí hemos publicado bastante. Supongo que es más o menos como un promedio, ¿no? Sí, sí, yo me imagino que sí. Sí, en realidad este tipo de tirajes pues no son tan caros de producir, pero sí es mucho, o sea, sí es mucho trabajo, sobre todo porque lo hacemos en el taller, o sea, también nosotros imprimimos.
casi, o sea, muchas editoriales hacen el diseño, ¿no? Y mandan a imprimir a otro lado y a hacer también el encuadernado, y nosotros lo hacemos, entonces sí es bastante trabajo. Este es guión tuyo. Sí. ¿Cuál quieres que veamos? Pues, el que quieras, el que te llame la atención, podemos ver todas las portadas, y si alguien quiere ver alguno en particular, también que se sientan libres, pues Órale. ahora sí que decirnos, ¿qué onda con ese? Ah, Ese se llama Nueva Berlín, es el guión lo escribí yo, y la ilustración la hizo una compañera que también es socia de la editorial, que es Adriana Casiano. Pues brevemente, de lo que se trata es como de una chava, ¿no? Que anda comprando ropa y en una tienda, y está buscando su coche y no encuentra las llaves de su coche y se tiene que ir. Entonces le pasan un montón de cosas, como llega una amiga y la distrae, y le pasan un montón de cosas así como muy raras, y ya al final descubre que es porque, no sé, hay algo muy malo pasando, ¿no? Es como de thriller, ese tipo de historieta. Y pues sí, es una lástima que creo que no hay páginas interiores, pero en el Instagram sí se pueden checar. que el tipo de dibujo es distinto al de la portada, ¿no? Sí, es muy distinto, y justamente eso es muy padre porque Adriana es una ilustradora muy versátil, muy, muy, muy buena. Entonces, a lo largo del cómic, ese es el dibujo, pero ya cerca del final, el dibujo se vuelve como el dibujo de la portada, y es como una especie de vuelta de tuerca, ya para que te sorprendas, pero también es como medio de miedo. Ok. Sí, el punto es que parezca como algo más amigable, ¿no? O más de caricatura, y ya de repente se vuelve muy realista y muy crudo. Y tiene un formato cuadrado, lo que vi ahorita, ¿no? De 20 por 20, le vi. Son 24 por 24, si no me equivoco, pero sí es cuadrado. Nos interesaba mucho el formato cuadrado porque es como de libro infantil, y justo lo que estábamos tratando de hacer era un cómic que pareciera un libro infantil, incluso por el formato y por el dibujo, pero pues ya al final te das cuenta de que es completamente para adultos, ¿no? Obviamente no es como algo que le ofrezcamos a los niños, ¿no? Que vendamos a los niños, pero pues sí hay gente ya adulta, mayor de edad, que ve ese tipo de dibujo, ve ese tipo de cosas y le llaman la atención y dice, mira, esto se ve, no sé, a lo mejor por nostalgia o cosas así. Y pues justo este cómic es mucho acerca de la nostalgia. Es que no quiero hacer un spoiler. Ay, bueno, sí, de todos modos, o sea, la verdad no creo que, digan, lo quiero leer. No sé. No, bueno, no, mejor no, porque si lo van a subir a YouTube, no, me Eh, van a decir que no. Sí, no vemos, voy a hacer spoilers. órale, vemos. A ver, pues tú dime cuál. Mira, ese de un día más, Ajá. Es que no, aquí no está el del Pato Donald. sí, también está abajito, se los puedo enseñar. Es que también preguntaron. Este es de Mónica Quant, por ejemplo, ganó la convocatoria. Entonces se trata es como de ciencia ficción. Trata de una chava que está en la Ciudad de México, pero tiene como una enfermedad. Es un poco yo le digo a Mónica que me recuerda un poco a Black Hole, Mm. por de la enfermedad, mira, decir las texturas que tiene en la cara. Este, y sí es como esta cosa de ciencia ficción y romance y así. Nos gustó muchísimo, justo porque aunque es de ciencia ficción, es muy realista. O sea, los personajes, en lugar de que no, es que soy un militar y trabajo en una base espacial, es como, no, pues es una chava normal que tiene un trabajo de oficina, ¿no? Y sale con su novio a comer al Vips. O sea, es como algo muy mundano. Esa es una compilación, es un fanzine muy chiquito, en realidad es de tamaño un cuarto de carta, en el que invitamos a diferentes dibujantes para que hicieran su propia versión del Pato Donald. Y esto está impreso en risografía. Está impreso en risografía, a 2 tintas, más el rosa y el negro y ya.
les dijimos, a ver, nada más que sea en rosa y negro, y pues va. Gala Navarro. Entonces, invitamos siempre a artistas que pues, nos gusta mucho lo que hacen y la verdad admiramos mucho su trabajo. Entonces, nos gusta mucho hacer estas compilaciones también. Sí, para que te des una idea de la relación, dirían por ahí, calidad y precio, ¿no? O sea, como, pues este cuesta tanto, pues porque tiene un montón de páginas, está grande, o sea, pues eso hace que cueste más y bueno, mira, este está más barato. La verdad es que eso es lo más bonito, ¿no? De editar publicaciones. Que una publicación no es más ni menos valiosa por cuánto te cueste o por su tamaño o por cómo se hizo. Una publicación es valiosa por el contenido. Entonces, tú puedes tener una publicación que cuesta 10 pesos y es una maravilla. Y puedes tener un libro que cuesta 300 pesos y pues, a lo mejor no te gusta, ¿no? A lo mejor está mal escrito, no sé. Entonces, pues, también eso es muy padre, ¿no? Pues sí, o sea, aplicamos a estímulos. La verdad es que hacer edición independiente a veces es difícil, entonces se puede trabajar con coediciones, con estímulos del gobierno, también existen programas de estímulos fiscales para producir libros, para producir obras de teatro, entonces sí tratamos de estar buscando cómo conseguir el recurso, no nada más del FONCA, de diferentes instituciones, diferentes. Hay muchísimas instituciones. Sí, fíjate que sí, nos interesan mucho hacer labor de formación. Por ejemplo, dimos bueno, la sección de narrativa gráfica del diplomado Casa Ilustración, que dirige Santiago Solís y Abril Castillo. Bueno, dirigía. Dimos la sección de narrativa gráfica y nos gusta mucho. Yo en lo personal también tengo como trabajo docente, doy clases de storyboard, y a mí me gusta mucho en lo personal y yo creo que comparto eso con mis compañeros, pero bueno, en lo personal, puedo decir que me gusta mucho dar clases y me gusta mucho conocer el trabajo de gente que se está acercando a esto y creo que sí es muy importante que las instituciones traten de acercar esta posibilidad, ¿no? A más gente, más joven, de decirles, mira, esto es una forma de expresión, así como hay la pintura, existe la música, existe todo esto, tú también podrías hacer esto si te gusta y te llama la atención. Entonces, sí, creo que es importante. Sí, sí, sí. Pues de alguna manera creo que sí. O sea, te puedo decir que nuestro público que nos sigue más en Instagram, porque pues es que tienes este análisis, ¿no? De tus seguidores, ¿sí? Es gente de entre 25 y 35 años, ¿no? Entonces, pues sí están mucho más grandes que prepa. Pero la verdad es que también estas como categorías de qué es para quién, pues muchas veces se disuelven. O sea, hay mucha gente de prepa que les gustan películas que no son como dirigidas a adolescentes como Harry Potter, ¿no? Eso, o sea, en realidad eso termina siendo más bien para niños, por más que los personajes sean como ya adolescentes. Y eso sí lo puede disfrutar un adolescente, pero también luego les gustan películas de terror, así como super extremas o cualquier cosa que a lo mejor no es para ellos y se puede disfrutar, ¿no? O sea, me refiero no a contenidos así como horribles o, no sé, como explícitos, no me refiero a eso, sino me refiero a las temáticas, ¿no? Que son a lo mejor a veces cosas más del interior o más de reflexiones, cosas así. Pues a alguien de preparatoria también le pueden interesar esas cosas. Por ejemplo, tenemos un cómic de un chavo de Colombia que se llama Ed Muñoz, que se llama Desprendimientos, que se trata sobre una ruptura, ¿no? Y entonces es un cómic en el que no es que pasen aventuras ni nada, es el cuate que lo lleva, ¿no? La goma está pasando muy mal y está escribiendo sobre eso. Digo, no suena así como
una cosa de mucha acción, pero creo que en la preparatoria, ahí obviamente todo el mundo ha tenido una ruptura, ¿no? Entonces, pues, sí te puedes identificar y lo puedes leer y hasta si te acaban de cortar, yo creo que lloras, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, creo que sí, sí, aunque tenemos, el público meta es un poco más adulto, no excluye para nada gente joven. Mi fanzine favorito, híjole, es que me gustaría enseñárselos porque no lo tengo a la mano, porque no tengo la cámara y además lo tengo en unas cajas, sería difícil encontrarlo, pero es un fanzine de muy poquitas páginas que se llama Endman, de una artista que se llama Carissa Sakamoto, es de Estados Unidos. Y me gustó muchísimo, son unos dibujos en blanco y negro, que están muy padres y tiene ahí como es como muy surrealista. Tiene una escena que me gusta mucho, en la que está una chava como en un baño público y de repente voltea y ahí, de una de las puertas de los cubículos sale una mano. Y entonces va y se acerca y así, como que al final solo es una mano flotando. No sé, como que ese fanzine es mi favorito, creo. Yo en lo personal les recomiendo que se metan a la página de Fauna Nociva y que chequen ahí la lista de autores, vienen sus cuentas de Instagram y pues todos obviamente los recomiendo, ¿no? También les recomiendo que busquen una página de Instagram que se llama Vacaciones Trabajo. Si quieren, se los puedo poner en el chat, nada más. Déjenme buscar. Que la está llevando Pachiclón, ¿no? La está llevando Andrés Villalobos y Pachiclón es uno de los artistas que publican ahí. Y sí, sí, o sea, desde hace mucho tiempo Pachiclón ha colaborado con Andrés, le publicó una compilación de este fanzine que se llama Ni Listas de Internet. Ah, también Ni Listas de Internet de Pachiclón es otro de mis fanzines favoritos, definitivamente, de un autor local. Sí, o sea, es que ya hoy en día, y sobre todo para editoriales chiquitas como la nuestra, un tiraje de 1000 ya es muchísimo, ¿no? O sea, sí, no. Creo que, por ejemplo, bueno, es que estas ya son cosas más técnicas, pero todavía nos falta muchísimo para animarnos a imprimir en rotativa, ¿no? O sea, sería más offset, pero tirajes más pequeños, 1000, pon. Ok, ok. Ese es un tema bien complicado, ¿no? La distribución. Esto nos podríamos echar unas 3 horas, ¿no? Aquí, hablando de lo difícil que es llevar la distribución de una editorial, o sea, cómo transportas, ¿no? Los libros para que estén en la mayor cantidad de librerías. De por sí a nivel local puede llegar a ser difícil, ¿no? Gandhi no te acepta cualquier cosa, te hacen esperar, también si no eres una editorial muy grande, pues te tienen ahí todo el día, ¿no? Y te dicen, pues sí, déjame dos. Y luego no los vuelves a ver nunca más en la tienda, o sea, ni siquiera están escritos, es una bronca la distribución y acercarse a más gente. Pero, pues, por la gran ventaja del internet, en realidad todo el tiempo estamos, sobre todo ahorita con el COVID, hacemos ventas en línea, o sea, cualquier persona se puede poner tenemos una tienda online, Big Cartel, tienen como más idea con la tarjeta y así comprar, pero también es tan fácil como mandarnos un mensaje por Instagram y decirnos, me interesa tal título, y lo que hacemos es que lo enviamos por Correos de México, que es relativamente barato. Pagas de envío 50 pesos, no es tanto, y te digo, se tarda un poquito en llegar, pero es bastante seguro, lo usamos mucho y sí, dependiendo de qué tan lejos esté. No, pues sí, pues podría, para ir cerrando un poquito, decir que pues, me dio mucho gusto, que muchas gracias por la invitación y me dio mucho gusto platicar con quienes se animaron, ¿no? A escuchar esto. Espero que pues, les hayan dado ganas de, o sea, no sé, que les haya detenido, que les haya servido de algo.